Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o pastor Tarso. Y yo, Diosa, Estamos acá para mais conociendo y viviendo más la palabra de Dios. Sea muy bienvenido a usted que está con nosotros, bienvenido a usted que está conociendo aún el Ministerio Agua Viva. Invitamos todos a entrar en la página web ministerioaguaviva.net, donde puede ver todas las grabaciones, toda la programación del ministerio y en nombre de Jesús, que sea para elevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Y invitamos todos a entrar también en la radio Vineyard, una radio por internet que se puede escuchar alabanzas 24/7, la palabra de Dios 24/7. Entonces también por la página web del ministerio o entra también en radiovineyard.net. Así es, y usted es nuestro invitado. Venga con nosotros, saber lo que Dios tiene para usted, saber lo que Dios tiene a cada uno de nosotros. Dios quiere usarnos y hablar con nosotros y tiene un plan para cada uno de nosotros. Bueno, estamos estudiando las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús. Y ya vimos 10 parábolas y vamos a empezar ahora a ver la parábola de los dos cimientos. Una parábola muy cortita, una parábola muy pequeña, pero que tiene muchas enseñanzas. Y para traer esta palabra, invitamos a nuestro hermano Carlos, que ya está mejor, aleluya, para traer la palabra. Bienvenido, mi hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermanos, por sus oraciones y seguimos orando unos por otros, dándole gloria y honra a Dios. Y de verdad que interesante, hermanos, lo que hemos aprendido en este tiempo a través de las parábolas, grandes enseñanzas. Y creo que nos hemos dado cuenta, hermano Darcio, hermanos, que los ejemplos, la forma que nuestro Señor Jesús las ejemplifica, es una forma muy sencilla para que nosotros podamos entenderlas, para que nosotros podamos sacar el mejor provecho y poder no solamente tener más comprensión de la palabra de Dios, sino podamos tener una mejor aplicación a nuestras vidas. Ese es el propósito de las parábolas. Y el día de hoy tenemos, como ya dijo el hermano Darcio, la parábola de los dos cimientos que se encuentra en Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gracias, hermana, de verdad. Cuando vemos esta parábola, debemos de mencionar que es parte de la conclusión del Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5 de Mateo y concluye en el capítulo 7. Ahora, todas y cada una de las parábolas, como ya lo mencionamos, tienen un contexto, y todas las parábolas están, podríamos decir, ejemplificadas, actualizadas a la época con ejemplos, enseñanzas que eran fácil de entender para cada una de las personas. Ahora,
el tema principal, esto es muy importante, hermanos, entender el tema principal de, no solamente de esta parábola, sino de cada una de las parábolas, porque eh, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús eran acerca del reino de Dios, eran acerca de Dios, revelar a Dios Padre, pero también eran acerca de cómo podemos nosotros construir una relación con Dios, cómo nosotros podemos encontrar a Dios y a la misma vez cómo nuestra vida puede ser fortalecida a través de la palabra de Dios. Entonces son muy importantes estas enseñanzas porque en ellas podemos encontrar eh, todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, todo lo que Dios quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida. Ahora, esta parte, hermanos, es bien importante porque la misma parábola, esta que estamos viendo, y lo vamos a ver un poquito adelante en el versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Entonces, es bien importante la aplicación, no solamente escuchar, porque por más que nos digan, por más que hablemos en cuanto a cuál es el tema principal, cuál es la aplicación, si nosotros no ponemos atención, la verdad que nos vamos a terminar perdiendo de algo importante, pero hermano Darcio, si me permites un momento, antes de ir allá quisiera mencionar que esta misma parábola se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, y hay algunas diferencias y similitudes en los pasajes. Entonces, palabras claves, como ya lo dijimos, son las enseñanzas de Jesús acerca del reino de los cielos, del reino de Dios, cómo podemos nosotros llegar ahí, cómo nosotros podemos construir esa relación con Dios. Ahora, el versículo, el versículo 24 en Mateo comienza con algo interesante que dice, el que me escucha y hace. Es algo muy importante. Y es importante porque nosotros tenemos que no solamente escuchar, tenemos que hacer, tenemos que poner en práctica. Ahora, hay una gran diferencia entre oír y hacer. El hacer tiene que ser consecuencia de lo que hemos entendido. El hacer es la obediencia y la práctica. Y esto nos fortalece, hermanos. Esto nos fortalece porque en ese momento nosotros estamos construyendo, como ya dije, nuestra relación con Dios, estamos construyendo una vida espiritual fuerte, una vida espiritual preparada para cuando vengan esas pruebas. Ahora, por último, solo quisiera mencionar algo que el hermano Darcio seguramente nos va a compartir en este momento también con la diferencia y las similitudes que había entre las dos parábolas, Lucas y Mateo, y es que Mateo había sido enviado a los judíos a predicar al pueblo judío y por esto vemos a veces la parábola en una forma un poco diferente a lo que dice Lucas, que había sido enviado a los gentiles, pero ambos eh, dejan intacto, dejan directo el mensaje que quieran transmitir, porque la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, lo que está escrito en la Biblia, lo que está establecido, eso lo tenemos que transmitir directamente. No podemos hacer o agregar o quitar nada. Tiene que ser un mensaje apegado 100% a lo que dice la palabra de Dios. Ejemplos diferentes, hermano Darcio, quizá hoy en día, porque existen algunos ejemplos dentro de las parábolas que hoy en día serían difíciles de comprender, pero esto es muy importante, oír, pero oír directamente la palabra de Dios sin variación, sin alteración, hermano Darcio.
Tiene una diferencia entre oír y escuchar, ¿verdad? Escuchar, escuchamos. Oír aquel que escucha más profundo. Oír aquel que entra en su cabeza, oír aquel que entra en su corazón, oír aquel que va a hacer algo por eso. Por eso Jesús habla, si oír, tiene que hacer. Oír y hacer. Entonces es muy importante que todas las parábolas de Jesús, ella viene confrontar nuestra relación con Él. Ela viene confrontar nuestro cristianismo. Que vemos mucha gente que se dice cristiana, pero hace cosas abusivas, cosas tremendas. Entonces, las parábolas de Jesús vienen para confrontar nuestra relación con Él, o cuánto conocemos de Él, o cuánto caminamos con Él, o cuánto vivimos de Él. Sí, ahora también algo bien importante, hermanos, es que estas parábolas, el objetivo principal es aplicarlas en nuestra vida espiritual, pero nos sirven también para nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Esta es la grandeza de Dios, que no solamente nos prepara en lo espiritual, sino nos prepara también para enfrentar al mundo. Y lo vamos a ver a través de las luchas, a través de las lluvias, de las tormentas que enfrenta esta parábola, cómo Dios nos prepara, pero hablando del oír, hermano Darcio, y me recuerdo en un pasaje, no te lo envié, pero lo tenemos en Romanos 10:17, donde dice, si no me equivoco, antes de llegar ahí, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra La de palabra de Dios. Esto es lo importante. Esto es lo que nosotros tenemos que poner atención. Tenemos que entender esa diferencia que dices tú. de verdad, Pablo y Jesús no hablan en escuchar. Usted no va a ver en la Biblia algo que sea para que usted escuche. No, es para oír, es diferente. Para mí el oír es poner atención, es estar atento a esto. Y el pasaje que les compartía, hermano, y perdóname, es Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí, Entonces, es muy importante, hermanos, como decíamos hace un momento, oír, pero también el hacer, porque es lo que dice el versículo 24 de Mateo. Ahora la obediencia y la práctica, como ya lo dije, nos fortalecen para nuestra vida espiritual, pero también para nuestra vida cotidiana o nuestra vida normal. Ahora, esta parábola en el versículo 24 menciona a un hombre prudente. Ahora, es interesante, hermano, que un hombre prudente, buscando su definición, es aquella persona que evita correr riesgos innecesarios, es aquella persona que tiene mucho cuidado en lo que está haciendo, no deja nada eh, a la suerte, sino pone en práctica las instrucciones correctas. Digamos, una persona sensata. Hablábamos hace unos días de la parábola de las 10 vírgenes, hermano, y justamente tocaba este tema en cuanto a la prudencia y la insensatez. Entonces vemos que este hombre, en el versículo 24, edificó su casa sobre la roca. Ahora, es un hombre prudente, hace las cosas moderadamente desde el principio, porque vemos la edificación que él hace. Ahora, construir su casa en la roca, aquí la roca bíblicamente representa a Cristo. Es el fundamento donde todo cristiano, donde nosotros tenemos que dejar descansar nuestra vida espiritual, todo lo que somos, nuestro ser, y empezar a construirlo, a edificarlo con la palabra de Dios, no con las enseñanzas del mundo. Entonces, la roca o construir la casa en la roca también representa una oportunidad que Dios nos da, pero también nos da la oportunidad
de tomar una decisión, la libertad de tomar una decisión. Ahora, en nuestra vida como cristianos es necesario prepararnos. Y ese es uno de los principales propósitos de las enseñanzas. Prepararnos espiritualmente, comenzar a construirnos. Entonces, hermanos, tenemos que poner esto muy en claro. Todo cristiano, todo aquel que recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, es necesario, es urgente, que a partir de ese momento, cuando Él es salvo, comience a edificar su vida, comience a edificar esa casa en la roca. Ahora, ¿cómo puedo yo edificar mi vida? Bueno, buscando obedecer la palabra de Dios, buscando una palabra que te encanta a ti, hermano Darcio, vivir la palabra de Dios. De verdad. Es maravillosa esta palabra porque es exactamente lo que necesitamos para construir una vida espiritual saludable, una vida espiritual fuerte. No hay otra forma. Entonces Dios nos da esa oportunidad. Este hombre vemos que él está construyendo su casa, dice el versículo 24, sobre la roca. Ahora, es un hombre prudente. Él sabe que la fundación de una casa o de cualquier edificio tiene que ser una fundación fuerte, sólida, una fundación que pueda soportar no solamente el peso que lleva, sino movimientos, eh, vientos, lluvias, todo aquello que pueda ocasionar una caída. Entonces, esto tenemos que tenerlo nosotros en cuenta, que Dios o Cristo Jesús, mejor dicho, nos enseña estas parábolas para que nosotros estemos preparados, que vayamos construyendo nuestra casa espiritual, nuestra vida en Él. Tenemos un pasaje, hermano, para compartir que está en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oh, esto es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, que a través de las pruebas nuestra fe sea fortalecida. Ahora, este pasaje, hermano Darcio, es a veces fácil leerlo, pero es difícil aplicarlo a la vida porque normalmente cuando enfrentamos pruebas, cuando hacemos algo, lo hacemos en nosotros mismos, porque edificamos en nuestras fuerzas, porque edificamos en nuestros pensamientos, en la sabiduría del mundo. Pero cuando dice tener por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, no dice simplemente tener por gozo, dice sumo gozo, es mucho más allá. Ahora, es difícil para todos a través de las pruebas estar gozosos, estar tranquilos, estar en paz. Pero esa fortaleza, ese gozo, esa paz, solamente viene a través de Cristo Jesús. Así que si tu vida, si mi vida está edificada en la roca y seguimos usando el material, lo que necesitamos para que esa edificación sea fuerte, el día de mañana, cuando enfrentemos las pruebas, el día de mañana, cuando vengan las tribulaciones, el día de mañana, cuando tú y yo tengamos que ser tentados de alguna u otra forma, vamos a estar fuertes. Pero todo depende de dónde edifiquemos. Porque los dos ejemplos que tenemos acá en esta parábola nos hablan de dos personas. Una que edifica con cimientos, con fundamentos sólidos, fuertes, seguros, y otra
que no lo hace en ese sentido. Ahora, para enfrentar las pruebas, como lo dijimos al principio, es necesario vivir la palabra de Dios. Es necesario conocer la palabra de Dios. Es necesario tener una relación, una comunión con Dios. La vida está llena de pruebas, de tribulaciones, y todos estamos ahí. Todas estas cosas nos pasan a todos. Ahora, el versículo 25 de Mateo capítulo 7 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿en qué? En la roca. Esa es la seguridad, hermanos, que nos da Dios. Que si tú y yo edificamos nuestra vida espiritual en Cristo Jesús, en la doctrina de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, al final vamos a poder hacer lo que decía Santiago. Podemos estar gozosos a través de las pruebas. Eh, Ahora, hermano Darcio, aquí es interesante cómo la lluvia y los vientos, las mismas aguas, las podemos ver en dos sentidos, en un sentido espiritual y en un sentido diferente también como pruebas. Lo que nosotros vemos que las parábolas que el Señor te ha traído para nosotros, para que nosotros entendamos, usted habló de la semana pasada que hablamos sobre las 10 vírgenes, tenía las prudentes y las insensatas. Y aquí estamos viendo Lo mismo. el prudente y lo insensato. Entonces, de verdad, el Señor está poniendo una duda a cada uno de nosotros. ¿Cuál de los dos usted y yo somos? ¿Lo prudente o lo insensato? No importa, como leemos en Santiago, no importa la situación que usted esté pasando, si usted está firmado en la roca, si usted está firmado en Cristo. Ah, pastor, pero ¿sabe qué? Tiene hora que es muy difícil. Sí, todas las horas son muy difíciles, ¿no? Seguro, Carlos ya pasó por situaciones muy difíciles que muchas veces nosotros pensamos, ¿dónde está Dios? Que estamos pasando por esto, pero de verdad el Señor está con nosotros todo el tiempo. Muchas veces lo que pasa es que nosotros no estamos con Él. Él está con nosotros, pero nosotros no estamos con Él. Estamos en nuestra fuerza, en nuestro brazo y pensando que nosotros somos los mejores y podemos hacer mejor que Dios. Esto es de verdad muy difícil porque como seres humanos, nuestra naturaleza tiende a hacer aquello que nos lleva a sentir más seguros, hacer aquello que nos lleva a sentir más tranquilos. Ahora, como hablaba yo hace un momento, la lluvia y los vientos representan no solo los problemas de la vida cotidiana, también representan el ataque del enemigo. Entonces, tenemos que estar preparados espiritualmente para los ataques del maligno, para los ataques de Satanás, de sus demonios, porque ellos están dispuestos. La palabra de Dios dice que tenemos guerra contra ellos. No es contra la carne, no es contra el mundo, es directamente contra un enemigo espiritual. Y esto el cristiano debemos de entenderlo rápidamente porque el enemigo está ahí dispuesto a atacar. Así es. Ahora, un soldado, como muchas veces se describe al cristiano, un soldado, sabiendo que está en guerra, tiene que estar preparado. Pero si nosotros no tenemos las armas espirituales, si nosotros no entendemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, va a ser muy difícil estar preparados, hermano. Va a ser muy difícil poder hacer o conocer que somos prudentes o imprudentes. Y de verdad, cuando habla aquí de la lluvia, la agua tiene un significado muy especial en la Biblia.
La agua como lluvia es bendición. O sea, podemos ver la agua como una gran bendición en nuestra vida. La agua cuando viene con otras cosas, esta es tribulación. Pero la misma agua, no, una es una agua límpida, una agua tranquila, una agua que viene del cielo. Y otra es la agua ya que está involucrado con otras cosas. Entonces, de verdad, tenemos que entender que Jesús es la fuente de la agua viva, no de la agua de la tribulación, pero de la agua límpida, pura para nosotros, ¿no? Claro, ahora, si te fijas aquí, el agua va mezclada con un río. El río lleva fuerza. Es un agua corriendo, como dices tú, es un agua activa Sí, que te va a golpear, que te va a lastimar. Y esto es lo que representa el enemigo, los Satanás. tormentos de la vida, ¿verdad? Claro, algo que te quiere destruir, que te quiere edificar. Ahora, la resistencia de la casa o la resistencia de lo que construimos, de la edificación espiritual de nuestra vida, tiene que ver mucho con nuestra comunión con Dios. Tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios. Ahora, una vida espiritual fortalecida en Cristo nos garantiza la victoria sobre todo aquello que pasamos. Esto me encanta, hermanos, porque una vida espiritual que se va edificando, que se edifica en el fundamento que es Cristo, pero el material para seguir la construcción hacia arriba es la palabra de Dios, nos va ayudando a estar preparados, nos va ayudando a tener esa resistencia que Dios espera que tú y yo tengamos en el momento de tribulación, en el momento de ataque del enemigo. Como dijo el hermano Darcio, todos hemos pasado por ahí, en tribulaciones, en problemas, y para todos nos es difícil. Llega un momento cuando estamos sufriendo una enfermedad, cuando tenemos una crisis o tenemos un problema, ya sea en nuestro matrimonio, ya sea en nuestra familia, que a veces es difícil superarlo, pero por más difíciles que sean las pruebas o por más grande que sea el ataque del enemigo, si nuestra vida está firme en Cristo Jesús, nada nos podrá mover, pues Cristo nos ha dado la victoria. Él pelea nuestras batallas y esto es maravilloso, hermanos. Cristo es quien va a pelear por nosotros, es quien nos va a fortalecer, es quien nos garantiza que todo va a estar bien. Simplemente tenemos que tener fe, pero para tener fe hay que oír, hay que poner atención, hay que hacer. Tengo un versículo para ustedes, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, hermano, de verdad, hermanos. Qué hermoso pasaje este de Romanos capítulo 8, porque nos habla de esa victoria que ya nos ha dado Cristo, que ya tenemos en Cristo, pero también nos habla de esa promesa que tiene Dios para cada uno de nosotros, que nada nos podrá separar de su amor. Eres tú, soy yo, quienes nos separamos de Dios, quienes nos alejamos de Dios. Y no porque Él nos dé esa libertad, y no porque Él quiera que sea así. Es porque tú y yo tomamos la decisión, así como tomamos la decisión de oír o escuchar, de hacer o no obedecer, tomamos la decisión de continuar en Cristo o de alejarnos. Pero el amor de Él continúa.
La promesa de Él continúa, pero la disfrutan solamente aquellos que se mantienen firmes en Cristo Jesús. No sé si tienes un comentario en cuanto a este pasaje, hermano, de esa victoria tan grande que tenemos en Cristo y de esa seguridad que Él nos da a través de las pruebas. De verdad, lo único que puede te alejar del Señor es usted, nada más. La decisión es de nosotros. Yo pienso que esto, durante muchos años de mi vida, eh, nos fue enseñado que no. Yo aprendí que Dios tenía todo el poder, que Dios iba a hacer lo que quisiera hacer conmigo. Y la verdad, dejaron de largo la gran bendición que el Señor te da, la libertad. Usted tiene la libertad. Dios puede hacer, sí, Dios va a hacer aquel que usted no puede hacer. Ahora que usted puede hacer, Dios no va a hacerlo. Entonces, lo mismo es aceptar a Cristo, lo mismo es caminar con Él, lo mismo es ser un cristiano o ser un cristiano nominal, como usted quiera. La decisión es suya. Pero vamos a ver que en el final todos nosotros seremos juzgados. No tiene vuelta. No, ahora en la parábola esta que estamos viendo, hermanos, eh, habla de esa libertad que tomó cada uno de estos hombres, porque ambos, el insensato y el prudente, podían tomar una misma decisión, pero cada uno la tomó de acuerdo y a lo que él escuchó, a lo que él aprendió. Entonces, siguiendo adelante, hermanos, en el versículo 26 y 27 tenemos eh, este hombre que hablábamos, un hombre insensato, dice la palabra dice, pero cualquiera que no oye, volvemos otra vez nuevamente a tener esta palabra tan clara, cualquiera que no oye, aquel que no pone atención, aquel que no hace, dice, lo compararé, que no hace, que no oye estas palabras y no lo hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora, un hombre insensato es aquel que descuida su vida, aquel que descuida lo que hace en su vida, aquel que no presta atención eh, a las cosas que pueden venir, aquel que actúa apresuradamente, alocadamente, sin importar las consecuencias presentes o futuras. Entonces, esta persona, el hombre insensato, es un hombre que solamente piensa en el momento y hace las cosas de momento. Aquí vemos que está edificando sobre la arena y la arena también la podemos comparar por sus movimientos, por su inestabilidad a este mundo, porque esa arena, cuando tú pisas en la arena tiende a moverse, tiende a sumirse y constantemente está en movimiento, sea por el viento, sea por el agua, pero constantemente está en movimiento. Entonces, la arena lo que vemos principalmente es que no es una base sólida, pero sí es una base que es cambiante, que está en constante movimiento. Entonces, hermanos, el mundo se podría comparar con esa arena, porque el mundo está en constante movimiento. El mundo no quiere saber nada de Cristo, no quiere saber nada de la palabra de Dios. Y cada día está inventando, está sacando nuevas enseñanzas, nuevas ideas, nuevos conceptos, aún para la vida de hoy en día de las personas, cada día con la idea de simplificar la vida, terminan cambiando cosas que son muy importantes para el ser humano, como el respeto, el amor,
la familia y tantas otras cosas que podríamos mencionar en la sociedad. Lo primero es para cada uno de nosotros. Queriendo darnos más derechos, muchas veces nos quitan el derecho mismo que tenemos nosotros de edificar nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra misma vida. Y no se nos permite. Ahora, eso es lo cambiante que es el mundo. Y este hombre insensato construye sobre esa arena, menosprecia la enseñanza. Entonces, muchos cristianos hoy en día menosprecian la enseñanza de Dios. No escuchan, no hacen lo que la palabra de Dios dice. Escuchan y hacen lo que el pastor, el maestro, el predicador les dice, pero ellos no comparan con la palabra de Dios. Ellos no van a la base para ver si lo que se les está diciendo es, o lo que se les está dando, vamos a tomarlo en el contexto de construir, lo que se les está dando es un material bueno para edificar su vida espiritual. Muchas veces dicen, bueno, el pastor lo dijo, el maestro de escuela dominical lo dijo, y lo aplican a su vida en esa forma, sin saber que están aplicando en esa construcción, en esa edificación espiritual, enseñanzas de hombre. Entonces, este es un peligro, hermano Darcio, menospreciar las enseñanzas, no poner atención a la palabra de Dios, no hacer la palabra de Dios. Y muchos cristianos están ahí, lamentablemente. Nosotros ponemos los versículos en PowerPoint para que sea más fácil para leer, pero siempre hablamos, confronta o chequea con su palabra, con su Biblia. Chequea con su Biblia. Ponemos siempre que la versión que usamos es Reina Valera 1960. Entonces, chequea. No simplesmente acepta o que está escrito, no simplesmente acepta o que Carlos habla o que yo hablo. Usted tiene que chequear. ¿Por qué? Porque en el juicio final, usted puede decir, pero Carlos habló esto. Mira, Carlos cuando llegue aquí yo hablo con él. Ahora usted. ¿Usted tenía la palabra? Sí, tenía. Ok, ¿por qué no buscó en su palabra? Entonces, de verdad, vemos hoy muchos cristianos insensatos, aquellos que escuchan o que el pastor o que el maestro habla y así está bien, y no es así. No, claro, porque estamos rechazando, menospreciando la enseñanza bíblica, la doctrina cristiana. Ahora, nuevamente vemos en el versículo 27 que este hombre edificó su casa. Bueno, lo miramos al final del 26 sobre la arena, pero el versículo 27, cuando vinieron nuevamente los mismos problemas, los mismos ataques, el enemigo nuevamente a tratar de destruirlo, las pruebas, su casa tiene una pérdida. Dice el versículo 27, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Las pruebas y los ataques del enemigo y los problemas y las tribulaciones en esta vida nos llegan a todos, nos atacan a todos. Pero aquí hay un problema, este hombre está descuidando lo que está edificando, está descuidando la base que es sobre la arena, está descuidando el tipo de material que está poniendo porque quizá pone mucho peso y la casa se hunde. Así es, muchas veces nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Y cuando yo descuido mi vida espiritual, pues entonces estoy siendo como este hombre insensato, como este hombre que está edificando su casa, su vida,
pero no con el material indicado, no con la palabra de Dios, que era lo que hablaba el hermano Darcio. Lo está edificando con lo que otros dicen. La desobediencia trae consecuencias, hermanos. Y esas consecuencias muchas veces son graves. Entonces, los insensatos no pueden reconocer porque su entendimiento está limitado. Está lleno del conocimiento del mundo, no del conocimiento de Dios. Esta es la diferencia. Cuando usted, hermano, cuando yo edificamos en la sabiduría de Dios, ahí es donde todo cambia. Les tengo un versículo, hermanos, para compartir y después me gustaría escuchar tu comentario sobre este versículo, hermano. Es Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Otra vez hablando nuevamente del engaño, hermano Darcio, y cómo esas palabras pueden fácilmente engañarnos y llevarnos a desobedecer a Dios. Esto recibe un castigo, como tú lo hablabas. De verdad, lo que nosotros vemos son lo evangelio que está siendo predicado ahí, que es lo evangelio de la conveniencia. Si es conveniente a mí, yo lo recibo. Si no es conveniente, no lo recibo. Mire, esos hombres solo hablan de pecado, pecado, pecado. No, voy a cambiar de iglesia. Esa iglesia no está bien. Y de verdad, nosotros, cuando predicamos la palabra de verdad, muchas cosas no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque viene de encuentro a nosotros, a nuestras costumbres, lo que nosotros hablamos y pensamos y hacemos. Entonces, esta palabra no es buena. Y de verdad, nosotros que no estamos bien, nosotros que no estamos bien, estamos nos dejando engañar por palabras buenas. Ah, mira, esto me gusta, habla, esto me gusta. No es así. Fíjate, fíjense, hermanos, palabras vanas me trae a la memoria, quizá muchos de ustedes lo conocen por venir del campo, vivir muchos años en el campo. Entonces, esto me trae cuando sembrábamos, por ejemplo, los garbanzos y el guaje o la bolsita del garbanzo muchas veces no tenía nada. A eso se le llamaba vano, porque no tenía nada que pudiera ser de provecho, nada que tú pudieras consumir. Entonces, estas son las palabras que muchas veces las vemos atractivas porque se ven bien, pues como dijo el hermano Darcio, llega y nos ayudan, creemos que nos ayudan en nuestra vida, o porque otros simplemente lo hacen, pero en realidad son vanas, no tienen ningún significado delante de Dios, no tienen ningún beneficio para nosotros. Y ahora les invito nuevamente al capítulo 7, versículos 28, 29, y este final, hermano Darcio, a mí me encanta. El final dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Esto ha dejado o esto ha cambiado en los últimos años. Esto ha cambiado hoy en el mundo porque ponemos más atención a la persona, nuevamente vuelvo a repetir, a la persona que está predicando, a la persona que está enseñando, más que a la enseñanza misma, más que a Cristo Jesús como nuestro maestro. Entonces, se nos olvida que tenemos el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es Dios mismo morando en el creyente. Entonces, nuestra vida tiene que ser guiada, tiene que ser dirigida. Esta gente, estas multitudes que escucharon el sermón del monte, cada una de estas parábolas, dice que se admiraban
de las enseñanzas de Jesús, se admiraban de su doctrina. Tristemente, hermano Darcio, hoy en día la gente, lejos de admirarse, creo que termina despreciando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina bíblica. Porque de verdad Jesús viene para traer la diferencia, para hacer la división de las cosas, de hacer la división de aquel que es prudente, de aquel que es insensato, de aquel que cuida de vivir la palabra y aquel que solamente escucha. Un que oye y vive, otro que solamente escucha. Entonces, de verdad, muchas veces vemos que las iglesias no quieren predicar la palabra de Dios, no quieren predicar verdaderamente las enseñanzas de Jesús. Vemos muchos predicadores haciendo muchas bromas y contando muchas historias, muchas cosas, pero no hablan de la palabra. Y Claro, personas son engañadas, ¿verdad? ahora, algo bien importante, hermanos, es que todo aquel que oye y hace la doctrina o las enseñanzas de Cristo tendrá una oportunidad de estar firme, de poder estar fuerte en el momento de las pruebas, en el momento de las tribulaciones, en el momento de los ataques del enemigo. Y el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y esto es lo maravilloso, lo que me encanta. La palabra de Dios misma y la gente reconocían la autoridad de Cristo, reconocían las enseñanzas de Cristo. Y no solamente se admiraban, se maravillaban. Ahora, se nos olvida hoy en día que esa autoridad de Jesús es la que nos ha dado esa victoria. Se nos olvida eso. Y esa autoridad es que Él pone en su vida, en mi vida, en la vida de los cristianos. Él nos da esta autoridad. Pero no terminamos aceptándola, no terminamos viviéndola. Y ahora se nos olvida, otra vez, la base, que es la sangre de Cristo Jesús la que nos da vida eterna. Es la que nos hace el sacrificio, es lo que nos hace cristianos. Entonces la base que Dios pone para el cristiano es una base firme, sólida, porque es Cristo Jesús. Pero muchas veces nosotros queremos poner una base diferente sobre algo que ya está edificado. Hermanos, los cristianos tenemos que ser cristianos verdaderos. Tenemos que depender de Cristo. Tenemos que dejar que sea Cristo quien nos construya, quien nos edifique, hermano. Tengo un ¿Verdad? último, tengo un último versículo que es el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28 y 30. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Nuevamente, otra promesa hermosa de nuestro Señor Jesucristo, pero es una promesa que nos habla de lo que Él ha hecho y también de lo que hablábamos ya hace unos momentos, que Él está dispuesto a fortalecernos, está dispuesto a edificarnos, está dispuesto a mantenernos firmes y su mano está ahí. Pero Él no puede hacer nada, hermano, cuando tú o yo decidimos alejarnos. Porque así como estos dos hombres, el prudente y el insensato, tomaron una decisión, Dios espera que tú y yo tomemos una decisión. Yes. Muchas veces estamos caminando alrededor solamente,
sin dejar que sea Dios a través de su palabra quien nos dé los cimientos, la edificación espiritual. Muchas veces estamos de aquí para allá escuchando doctrinas engañosas, falsas doctrinas, enseñanzas de hombre. Dios quiere que tomemos una decisión hoy, que comencemos a edificar en el fundamento que es Cristo, en las enseñanzas de Cristo. Porque Él no quiere que tú sufras, no quiere que yo sufra. Él quiere que el día de mañana, cuando vengan esos vientos fuertes, esas lluvias, esos ríos azotando contra tu vida, tú estés preparado y le des gloria y honra a Dios. Y esto me encanta, hermano Darcy, porque ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, que nuestras vidas le den gloria y honra a Dios en todo momento, hermano. Amén. Amén. Mira, una bella parábola, una bella enseñanza de Jesús. Y ahora tenemos que practicarla, ¿verdad? Tenemos que vivirla. Tenemos que caminar con ese Dios y tenemos que vivir lo que ese Dios tiene para nosotros. Si aún se queda una duda con usted, tenemos ahí un correo electrónico, puede hablar con nosotros por él, por WhatsApp o por las redes sociales. Y vamos a buscar dentro de la palabra o que el Señor tiene para quitar todas nuestras dudas en nombre de Jesús. Amén. La próxima semana vamos a estar viendo la parábola de los dos deudores, que se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos 40 a 43. Son 4 versículos solamente, pero el Señor tiene una enseñanza para usted y para mí. Si usted quiere, puede leer estos versículos, hacer sus apuntes y podemos hablar sobre él con usted. Te invitamos a estar con nosotros el próximo viernes, recordando que todos los viernes tenemos lo estudio bíblico y podemos aprender más de la palabra del Señor. Gracias, Carlos, por estar con nosotros, por traer más de esta enseñanza. Y los invitamos a estar con nosotros domingo. Con servicio de adoración en familia. Así es, servicio de adoración en familia. Venga para que nosotros podamos ver lo que Dios tiene para hablar con usted y conmigo en nombre de Jesús. Que Dios lo Amén. bendiga mucho. Bendiciones, hasta luego.